Guabalabadaba, gente, y sobre todo fans de Rick y Morty, que con el estreno de la nueva temporada, pues hay que estar a tope, hay que estar muy animado, y por eso hoy en el canal voy a juntar neurociencia con Rick y Morty, con lo cual en cierto modo convierte todo esto en una especie de celebración, ¿eh? Concretamente, hoy me gustaría hablar de cuán inteligente es Rick, que es seguramente uno de los personajes de ficción que en teoría son más inteligentes. Para tratar este tema vamos a utilizar el conocimiento científico que tenemos y algunas cosas que sabemos de la serie. Concretamente hay dos cosas que son relevantes para analizar la potencial inteligencia de Rick. La primera es el hecho de que es un ser humano. Esto es clave porque todos los seres humanos, seamos más o menos inteligentes, todos tenemos el mismo cerebro en el sentido de que es un cerebro construido sobre las mismas bases. Esto nos permite teorizar y al menos estar seguro de un cierto tipo de cosas, desde cosas muy básicas como por ejemplo que el cerebro de Rick pues estará compuesto, igual que el mío o el del resto de nosotros, por neuronas y células gliales. Y este tipo de cosas no las podríamos pensar pues si estuviéramos hablando de otros personajes de ficción, como por ejemplo un Time Lord como Doctor Who, que hay, al ser alienígenas, pues la especulación es más complicada. Y la segunda cosa sobre la cual tenemos que partir es que se afirma varias veces en la serie que Rick es el ser humano más inteligente del universo. Y además se afirma que el Rick que nosotros vemos en la serie es el más inteligente de todos los Ricks del multiverso. Con lo cual, en cierto modo, lo que nos están diciendo es que Rick es el humano más inteligente posible. ¿Qué ocurre? No sabría decirle. Podría haber manifestado alguna clase de culo. ¿Puede hacerlo? No olvide que es el hombre más listo del universo. Así que lo único que tenemos que hacer es, para responder a la pregunta de cuán inteligente es Rick, es pensar cuán inteligente puede llegar a ser un ser humano. ¿Cuál es nuestro tope? Es una pregunta que tiene chicha, ¿eh? Como el tema de la inteligencia es un campo bastante complicado, aquí voy a simplificar un poco y me voy a centrar en la inteligencia entendida por lo que miden test como el test de coeficiente intelectual, que es un test que se centra en habilidades cognitivas, de razonamiento, bueno, básicamente son el tipo de habilidades que nosotros entendemos que tiene una persona inteligente, entendiendo inteligente como el tópico de persona científica, con un pensamiento analítico, cálculo matemático, este tipo de cosas. Esta simplificación además tiene la ventaja de que los test de coeficiente intelectual tienen una escala de puntos, y como científico me gustan mucho los numeritos. El coeficiente intelectual mide todas estas series de habilidades y tiene una cosa muy chula, y es que la pone en una escala, situando el 100 en lo que sería el humano medio, el humano que ni para ti ni para mí, el humano que ni fu ni fa. Y partiendo de esa base, pues si tienes más de 100, pues tienes capacidades por encima de la media, y si tienes menos, por debajo. Algo interesante además del test de coeficiente intelectual es que sitúa a la población en una curva, ¿no? En una distribución donde la mayor parte de la población se sitúa en torno al 100, y conforme nos alejamos del 100 hay menos población. Y si por ejemplo nos movemos hacia el punto de la curva donde se considera que la gente empieza a tener capacidades de superdotados, como es 130 puntos, vemos que ahí solo hay en torno al 2,3% de la población, lo cual supone más o menos una persona de cada 50. Esto ya son poquitas, pero si nos movemos un poquito más y avanzamos un poco más adelante, por ejemplo con 145 de coeficiente intelectual, esto lo tiene 1 de cada 1000. Es decir, que cada vez es más infrecuente. Sabiendo esto, la pregunta es, pues, ¿cuán inteligente sería Rick, no? Obviamente Rick estaría en el extremo, el final de la curva. Eso, ¿dónde cae? Pues para que os hagáis una idea, Albert Einstein, que tenía un cerebro, o sea, tocho, un cerebro potente, se estima que tenía en torno a 160 coeficiente intelectual.
Se estima, no hizo este tipo de test, con lo cual son aproximaciones, se cree. Y no es la persona que está registrada con un coeficiente más alto. La persona, según el libro Guinness, que tiene un coeficiente intelectual más alto es Marilyn von Savant, con 228, que es una burrada, es muchísimo. Eso es un pedazo de cerebro. Sin embargo, ella no es la persona que se cree que ha sido que ha tenido un coeficiente intelectual más alto. La persona que se afirma que ha tenido el coeficiente más alto de toda la humanidad es William James Sidis, que se estima que tenía entre 250 a 300. Sin embargo, también es verdad que las pruebas, que no hay pruebas muy sólidas de que tuviera ese coeficiente intelectual exactamente. Lo que sí que es interesante es las capacidades que se afirman que tenía William, que son para flipar. William, por ejemplo, se afirma que ya a los 18 meses de edad se leía el New York Times, que es como... ¿En serio? ¿En serio? Ya de muy pequeño, pues hablaba 7 u 8 idiomas, se inventó su propio idioma. Él, de hecho, en los idiomas era una bestia. Cuando falleció, hablaba 40 idiomas. Esto a mí, que mi cerebro da para idioma y medio... Pues un poco desalentador, la verdad. ¿Y qué más? Bueno, luego obviamente pues fue admitido por las mejores universidades cuando tenía pues 8 años. Escribió libros de astronomía y anatomía entre los 4 y 8 años. Luego, por ejemplo, acabó medicina a los 16. Vamos, que es la típica persona que nos deja muy mal a toda la humanidad. Es un cerebro impresionante las cosas que se afirman de él, y entonces podíamos un poco pensar que Rick, pues si Rick es el más listo de todo lo que puede dar la humanidad, Rick pues debería tener unas habilidades por lo menos del nivel de William. Y si no tiene las habilidades de William, por lo menos tendría las habilidades de Daniel Tammet, que es un británico, que es contemporáneo, que a mí este chico es impresionante, yo flipo. Muy listo. Vamos, y con una memoria, por ejemplo, es muy reconocido, se hizo famoso porque es la persona que más dígitos de pi ha memorizado y ha recitado de golpe, más de 22.000. Le costó más de 5 horas, tiene el récord. O sea, 3, 14, 15, así, 5 horas, 20 y pico mil números se había aprendido. Una memoria impresionante. Su capacidad de cálculo también es abrumadora. Memoria, capacidad de cálculo, pero es que además lo de los idiomas es una pasada también. Habla muchos idiomas. Y yo me quedo con una anécdota, que es que se hizo un documental sobre él y se le desafió a que aprendiera uno de los idiomas supuestamente más difíciles del mundo, que es el islandés, en una semana. Pues lo aprendió. Lo aprendió, que es para flipar. Velkomin. Hvernig hefur gengið að læra? Mjög vel, takk. Íslensk fyrir mig svo falleg og já, erfitt að læra á 7 dögum. Þegar ég sé Íslendinga tala á íslensku. Así que la inteligencia en general, yo creo que Rick pues debería ser pues una mezcla de los dos, o al menos tener un nivel mínimo como estas personas. Pero además yo a Rick, que estas personas ya tienen una inteligencia abrumadora, pero yo aún así a Rick consideraría que puede tener aún mejor memoria, incluso, y para eso me baso en el caso de Kim Park. Kim Park es, de todo mi conocimiento neurocientífico, la persona que ha exhibido una memoria más impresionante. Kim era capaz de memorizar a la primera, con una eficacia del 98%, todo lo que leía. Todo. Pero memorizar, no como memorizamos antes de un examen, que memorizamos y luego lo ponemos en el examen y a los 2 días no nos acordamos. No. Memorizar, lo lee una vez
y se le queda para toda la vida con un 98% de eficacia. Kim era una enciclopedia andante abrumadora. Además, tenía la capacidad de leía los libros, una página lo leía con un ojo y otra página la leía con otro. Y lo memorizaba, de modo que tú le podías preguntar todo y él automáticamente te lo decía. En plan, oye, si te has mirado el mapa del sistema de tuberías de Nueva York, y él te decía, sí, en la sección tal, párrafo tal de no sé qué, y ¿qué tubería hay? Esta. ¿Qué hay en la página tal de la Biblia? ¿Qué hay en tal? Todo. O sea, como el mejor buscador de información que te puedas imaginar, la mejor base de datos, Kimper. Así que yo creo que esa habilidad, ya que Rick, bueno, a veces la lía, pero en general la gran parte ya no es que sea muy inteligente, sino que además sabe muchísimo, con lo cual yo le meto una supermemoria también. Eso sí, hay que tener en cuenta que estoy asumiendo que Rick tiene todas esas habilidades cognitivas superiores, pero sin desventajas, porque por ejemplo tanto William no sé, pero Daniel y Kim también tenían ciertas desventajas cognitivas, así que estamos hablando solo de darle las capacidades chulas. Pero bueno, yo creo que fijándonos en las capacidades que tenían todas estas personas, nos podemos hacer una idea del gran intelecto que debe tener Rick. ¿Qué pensáis? ¿Que me he quedado corto? ¿Tendría que haber incluido a alguna otra persona con algún supercerebro? O a lo mejor no, a lo mejor me he pasado, porque Rick, a ver, es muy inteligente, pero por otro lado también a veces, no sé, convertirte en pepinillo sí que es verdad que es algo muy impresionante, pero como decisión estratégica es un poco regular. Bueno, penséis lo que penséis, no os olvidéis de compartir el vídeo, suscribiros activando las notificaciones, lo debatimos todo en los comentarios y os mando un neuroabrazo. Hasta luego. ¿Qué diablos? ¿Qué les ha pasado? Pregúntales a los más listos del universo, Jerry. ¡No puedes! Han estallado.